Primer día en el gimnasio. Hola, soy nuevo aquí. Bienvenido. ¿Es tu primera vez en un gimnasio? Sí, estoy un poco nervioso. No te preocupes. Estoy aquí para ayudarte. Genial. ¿Qué hago primero? Déjame hacerte unas preguntas. Claro. ¿Tienes algún problema de salud? No, solo poca energía. Es normal. ¿Alguna lesión? A veces me duele la rodilla. Vale, tendremos cuidado con eso. Gracias. ¿Cuál es tu objetivo? Quiero hacerme más fuerte y sentirme mejor. Buen objetivo. ¿Es difícil? No, si empezamos despacio. Despacio suena bien. Primero haremos ejercicios sencillos. ¿Cómo cuáles? Cardio suave y ejercicios de fuerza fáciles. Creo que puedo hacer eso. También bebe agua y descansa cuando lo necesites. Vale, lo haré. Haré un plan pequeño para ti. ¿Un plan? Eso ayuda mucho. Sí, puedes seguirlo durante una semana. Ahora me siento más seguro. Genial. Vamos a empezar tu primer entrenamiento. Charla sobre nutrición para entrenar. Hola, necesito ayuda. Entreno mucho, pero no veo progreso. Primero vamos a ver tu comida. ¿Qué comes en un día? Hmm, a veces solo café por la mañana. ¿Solo café? ¿Sin desayuno? No mucho. Siempre tengo prisa. Ese es un problema. Necesitas energía para entrenar. Es verdad. ¿Y la comida? ¿Qué tomas? Un bocadillo o comida rápida. Está bien a veces, pero no todos los días. Y por la noche tengo mucha hambre. ¿Cenas tarde? Sí, a las 10 u 11. Eso hace que avances más despacio. Oh, eso no lo sabía. ¿Cuánta agua bebes? Quizá un vaso. Necesitas mucho más. ¿Y el sueño? Sí, ¿cuántas horas? 5 o 6. Necesitas al menos 7. Entonces, ¿todo está mal? No está mal, solo que no ayuda. ¿Qué debo hacer? Desayuna, bebe agua y toma una comida normal. Vale. La cena debe ser más temprano y más ligera. Puedo intentar eso. Genial. Haré un plan sencillo para ti. Elegir una suscripción al gimnasio. Hola, quiero una suscripción al gimnasio. Claro. ¿Sabes qué plan quieres? No, no estoy segura. Vamos a ver las opciones. Vale. ¿Qué incluye el plan básico? Te da acceso al gimnasio todo el día. ¿Y clases? Las clases están en los planes estándar y premium. ¿Qué clases tenéis? Yoga, baile, boxeo, estiramientos. ¿Cuándo son?
Aquí tienes el horario. Me gusta el yoga por la tarde. Entonces, el estándar es bueno para ti. ¿Incluye un entrenador? Solo el plan premium tiene entrenador. No necesito un entrenador ahora. Entonces, el estándar va bien. ¿Con qué frecuencia puedo venir? Todo lo que quieras. Bien. Puedes comprar un mes, 3 meses o un año. 3 meses suena bien. También es más barato por mes. Genial. Lo compro. Buena elección. ¿Qué tengo que hacer? Solo firma este formulario. Vale, ya está. Bienvenida. Disfruta tu tiempo en el gimnasio. Preparándote para la competición. Hola, estoy listo para la charla final. Genial. La competición es pronto. ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso. Es normal. Vamos a ver tu técnica primero. Vale. Recuerda, empezar despacio y terminar fuerte. Sí, lo entrené. Bien. Mantén el equilibrio y respira tranquilo. A veces me olvido de respirar. Pues recuérdalo. ¿Y la mentalidad? Mantente calmado. Piensa simple. Lo simple es difícil. Entonces piensa, un paso cada vez. Eso ayuda. ¿Has dormido bien esta semana? Sí, unas 8 horas. Perfecto. ¿Y la comida? Comidas ligeras y mucha agua. Bien hecho. ¿Debo entrenar hoy? Solo una sesión muy ligera. ¿Y mañana? Descansa. Guarda tu energía. Lo haré. No olvides calentar antes de empezar. Sí, no lo olvidaré. Ha trabajado mucho. Confía en ti. Gracias. Ahora me siento más seguro. Genial. Ve y gana. Lesión leve durante el entrenamiento. Espera, creo que algo me duele. ¿Qué ha pasado? Mi pierna se siente rara. Déjame ver. Empezó cuando corrí más rápido. ¿Duele mucho? No mucho, pero tira. Suena a un pequeño tirón muscular. ¿Es malo? No, si paras ahora. ¿Entonces debo descansar? Sí, nada de correr hoy. Vale. ¿Puedes mover la pierna despacio? Sí, pero la siento tensa. Entonces no la fuerces. ¿Qué hago ahora? Hielo durante 10 minutos. ¿Y después? Estiramientos suaves mañana. ¿Puedo entrenar pronto otra vez? Solo cuando el dolor desaparezca. Entiendo. También bebe agua y descansa bien esta noche. Lo haré. Haré un pequeño plan de recuperación para ti. Gracias. Sigue el plan y te recuperarás rápido.
Eso me hace sentir mejor. Bien, tu salud es lo primero. Sobreentrenamiento y fatiga. Hola. Hoy me siento muy cansado. ¿Qué tan cansado? Sin energía. ¿Cuánto tiempo te sientes así? Una semana quizá. ¿Te duelen los músculos más de lo normal? Sí, incluso después de dormir. Suena a sobreentrenamiento. ¿De verdad? Sí. Tu cuerpo necesita descanso. Pero quiero progresar. El descanso es parte del progreso. Entonces debo saltarme el entrenamiento. Sí, un par de días. Voy a perder resultados. No, Te recuperarás y estarás más fuerte. También duermo mal. Eso también es una señal. ¿Qué debo hacer ahora? Dormir más, beber agua y comer bien. ¿Y el entrenamiento? Solo estiramientos suaves. Vale. La semana que viene cambiamos tu plan. Menos entrenamiento. Entrenamiento más inteligente. Me gusta. Bien, tu salud es la prioridad. Gracias. Ahora me siento más tranquilo. Genial. Descansa y pronto estarás de vuelta. Máquina del gimnasio averiada. Hola. Creo que esta máquina está rota. ¿de verdad? ¿Qué pasa? El pedal está atascado. Déjame ver. Intenté moverlo, pero no va. Sí, no funciona. ¿Es peligroso? Mejor no usarla ahora. Vale. Llamaré al técnico. ¿Tardará mucho? Quizá 1 o 2 días. Quería usar esta máquina hoy. Entiendo. ¿Tenéis otra? Sí, el mismo modelo está cerca de la ventana. Ah, bien. O puedes usar la bicicleta. Prefiero la misma. Entonces, vamos a la otra máquina. Gracias por ayudar. No hay problema. ¿Se rompen mucho las máquinas? No mucho, pero pasa. Me alegro de que lo hayas mirado rápido. La seguridad es lo primero. Usaré la otra ahora. Genial. Disfruta tu entrenamiento. Lo haré. Y avisaré de esta máquina enseguida. Charla en el vestuario. Hola. ¿Este es el vestuario correcto? Sí, estás en el sitio correcto. Bien. Es mi primer día aquí. Oh, bienvenido. Estoy un poco nervioso. Es normal. Todos se sienten así al principio. ¿De verdad? Claro, yo me sentí igual en mi primer día. Las máquinas parecen complicadas. Aprendes rápido. Solo empieza despacio. ¿Vienes mucho por aquí? Sí, unas cuantas veces a la semana. ¿Algún consejo para un principiante? Calienta bien. Vale.
Y no pruebes pesos pesados el primer día. No lo haré. Bebe agua también. Gracias. ¿Cuál es tu objetivo? Solo hacerme más fuerte. Buen objetivo. ¿La gente mira mucho aquí? No, todos están ocupados con su propio entrenamiento. Eso me hace sentir mejor. Si necesitas ayuda, solo pide. ¿De verdad? Claro, todos empezamos en algún lugar. Gracias. Ahora me siento más cómodo. Genial. Que tengas un buen primer entrenamiento. Apuntarse a una nueva clase en grupo. Hola. Quiero apuntarme a una clase en grupo. Genial. ¿En cuál estás interesada? Quizá yoga, o pilates, o cardio. No estoy segura. No hay problema. Te explico cada una. Sí, por favor. El yoga es lento y tranquilo. Bueno para estirar. Suena bien. El pilates es más para trabajar el abdomen. ¿Un poco más difícil? Sí, pero sigue siendo bueno para principiantes. ¿Y el cardio? El cardio es rápido y con mucha energía. Oh, suena intenso. Lo es, pero es divertido. ¿Qué clase es más fácil para un principiante? Yoga. ¿Necesito ropa especial? Solo ropa cómoda y una botella de agua. ¿Y una esterilla? Aquí tenemos esterillas. Bien. La clase de yoga es hoy a las 6. ¿Está llena? No, tenemos sitio. Creo que voy a probar yoga. Buena elección. ¿Tengo que firmar algo? Sí, solo tu nombre en la lista. Listo. Bienvenida a la clase. Demasiado estresado para el yoga. Hola. Estoy aquí para yoga, pero estoy muy tenso. El yoga te ayudará. Vamos a empezar. Eso espero. Cierra los ojos. Si me duermo, será tu culpa. No pasa nada. Dormir también cura. Bien, porque siempre estoy cansado. Ahora respira despacio. Estoy respirando, pero suena estresado. Es normal al principio. Mi respiración suena como un tractor roto. Un tractor tranquilo. Si tú lo dices. Ahora siente el suelo bajo tus pies. Espero que el suelo también me sienta. Seguro que sí. Quizá quiere que me vaya. No, el suelo es muy amable. Es bueno saberlo. Vamos a probar el perro boca abajo. No me siento como un perro. ¿Cómo te sientes entonces? Como un hámster muy cansado. Eso es, nuevo. Mi energía de hámster es fuerte. Lo estás haciendo bien. ¿De verdad? ¿Incluso así? Sí, estás mejorando. Creo que me relajé. Un 6%. Es un gran comienzo.